Buenos días, vamos a estudiar hoy los delitos de comunicación, también conocidos como delitos de prensa, que están regulados específicamente en dos leyes, una principal, que es la ley 16.099, y otra que es la 18.515, que la modifica en ciertos aspectos. Pero también tenemos disposiciones constitucionales que son de gran interés porque se establece la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y por lo tanto también la libertad de utilizar medios para difundir ese pensamiento. Me estoy refiriendo concretamente al artículo 29 de la Constitución, que dice que es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura, quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que se cometieren. Bien, como ven ustedes, es una libertad ampliamente reconocida por nuestra Constitución. No es una constitución, mejor dicho, no es la creación de un derecho, sino que es un reconocimiento que hace la Constitución de ese derecho a la libertad de pensamiento y por lo tanto a la libertad de comunicación. Y hace mucho, lógicamente, al sistema democrático, republicano, que nos caracteriza y que lo hemos adoptado desde hace ya muchos años, ¿no? La mayor parte de 1830 ya tenemos la primera Constitución. Bien, este artículo 29 es el que da lugar a que deba, en el caso de limitarse la libertad de expresión, ser bastante concretos, ser bastante estrictos, precisos, para no ser inconstitucional en la ley que reglamente este derecho. Entonces, ya sabemos, porque lo hemos visto en otras sesiones, que a través de la prensa podemos hacer mucho daño a la reputación de una persona, a su buena fama, al honor, artículo 333, como lo habíamos visto, que tiene a su vez un agravante muy especial. Está prevista en el artículo 335 del Código Penal, que dice así: circunstancias agravantes. Los delitos precedentes, me refiero al delito de difamación o el delito de injurias, los delitos precedentes serán castigados con un aumento de 1/6 a 1/3 de la pena cuando se cometieren en documentos públicos o con escritos, dibujos o pinturas divulgadas públicamente o expuestas al público. Lógicamente, esta divulgación pública nos está refiriendo también a una comunicación. Entonces, quizás tendríamos que ver aquí por especificidad las agravantes previstas a la difamación y a la injuria, artículos 333 y 334. Bien, estos delitos además tienen una peculiaridad, según el artículo 336, que
se puede exonerar de responsabilidad a la persona que haya hecho una difamación, y que es porque se permite la prueba de la verdad también. Entonces dice, esta causa de exoneración de responsabilidad y por lo tanto de delito, estará exento de responsabilidad, miren que no dice exento de prueba, sino que dice exento de responsabilidad, el que a. efectuare o difundiere cualquier clase de manifestación sobre asuntos de interés público referida tanto a funcionarios públicos como a personas que por su profesión u oficio tengan una exposición social de relevancia, o a toda persona que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Bien, estamos viendo que aquí lo que importa es que sean personas públicas o personas que tengan que ver con asuntos de interés público. Típicamente, el caso de los funcionarios públicos, obviamente son personas que podríamos decir públicas, ¿no? Pero también podrían ser personas públicas que no fueran funcionarios. Por ejemplo, algún dirigente de un partido. En fin, también podría expresarse de esa manera. U otras personas que por su profesión u oficio, a pesar de no ser funcionarios públicos, tienen una exposición social, como dice ahí, de relevancia. Pienso yo, por ejemplo, en un anterior presidente. No es funcionario, nada, bueno, pero su opinión es una opinión de peso, ¿verdad? Y su profesión, a lo mejor está jubilado ya, pero bueno, puede seguir manifestando su opinión. Segundo supuesto de exención de responsabilidad y prueba de la verdad, literal B. Cuando reprodujere cualquier clase de manifestación sobre asuntos de interés público, cuando el autor de las mismas se encuentre identificado. ¿Qué quiere decir? Otra vez, bueno, no puede, la vida privada de las personas, tanto en el literal A como en el B, está tutelada. Esa intimidad no puede ser invadida, a no ser por unas causas muy especiales que requieran su divulgación. Por ejemplo, la comisión de un delito, ¿no? Entonces, hacer una denuncia penal y que la denuncia salga en los medios, bueno, eso es posible, ¿no? Entonces, aquí reproducir cualquier clase de manifestación sobre asuntos de interés público, cuando el autor de las mismas, ¿qué? De las mismas manifestaciones sobre asuntos de interés público. O sea, el funcionario tal dijo tal cosa, entonces el funcionario es una persona pública y además está expresando una opinión que tiene algo que ver sobre algo público. Ejemplo, el director de la Administración Nacional de Puertos dice el derecho para que los buques extranjeros puedan ser amarrados a nuestros muelles va a costar tanto más por día. Eso causa, por ejemplo, puede causar una cierta conmoción en el sector del transporte marítimo. Bien, y se encuentra especialmente identificado, ¿no? El autor de estas manifestaciones públicas de interés público. Es el funcionario público que en este caso lo dijo. Y C, cuando se efectúen o difundan cualquier clase de manifestación humorística o artística, siempre que refiera a alguna de las hipótesis precedentes. O sea que, bueno, como lo hemos visto muchas veces, ¿no? Sobre todo en el carnaval, las murgas utilizan
situaciones para ridiculizar eventualmente algún personaje público, diciendo cosas graciosas, pero que a la vez pueden ser, si se extraen de ese ámbito, podrían ser consideradas un agravio al honor de esas personas, o podría ser una difamación, podría ser una injuria. Pero bueno, no, en este caso siendo una manifestación humorística o artística referida a las hipótesis precedentes, o sea que sean asuntos de interés público, que refieran a personas públicas, ¿verdad? Entonces esos estarán, los que hicieron esas manifestaciones humorísticas o artísticas, estarán exonerados de responsabilidad y también exonerados de probar la verdad. Y para finalizar, este artículo 336 trae dos incisos que dicen que la exención de responsabilidad no procederá cuando resulte probada la real malicia del autor de agraviar a las personas o vulnerar su vida privada. Vean ustedes lo que les decía hace un momento, que la vida privada es un ámbito sagrado, ¿no? Como la Constitución, que utiliza la expresión del sagrado inviolable para referirse a la intimidad del hogar. Bueno, esto es de la intimidad de la persona a la que se está haciendo referencia. Entonces, pueden ser personas públicas, pero esas personas públicas pues tienen su vida privada. Entonces, ¿por qué yo voy a divulgar las cosas que pasan en la familia o en la casa, en el hogar de esa persona pública? Si es un asunto familiar entre ellos, no necesariamente tiene que tener interés público, más bien al revés, es una cuestión de interés privado. Bien, entonces queda por fuera. Esta exención de responsabilidad no procede cuando quede acreditada, cuando se pruebe la real malicia del autor. Esta real malicia del autor lo que está haciendo es calificando el dolo que se requiere en estas figuras de agraviar a las personas o vulnerar su vida privada. Entonces yo tengo realmente la intención de ofender a las personas o entrometerme en su vida privada, en su vida íntima, y entonces hago un artículo que se difunde por las redes, por ejemplo, las redes sociales, y entonces llega en muy poco rato a todo el mundo, puede llegar, ¿no? A otra parte del planeta, por ejemplo, ¿no? Gracias a los medios tecnológicos que tenemos a disposición. Cualquier persona prácticamente hoy en día tiene a disposición este tipo de medios tecnológicos de comunicación. Entonces, esta real malicia es un concepto que proviene, seguimos hablando, este tema ya lo vimos en la charla anterior, pero quiero recordarles que es un concepto que viene del common law norteamericano, concretamente, en un caso famoso del año 1964, si mal no recuerdo, que se llama Sullivan contra el New York Times. Entonces allí se discutía efectivamente si el diario había publicado algo buscando perjudicar el honor, la fama de este señor o señora Sullivan, con dos L's, contra New York Times. Y bueno, y entonces se llegó a definir en ese mismo fallo que la real malicia era, para empezar, la intencionalidad concreta, el dolo directo, podemos decir, de ensuciar a una persona.
o una persona o a varias personas. Eso da lo mismo. Y también que lo que puede suceder es que la persona periodista reproduzca en el medio de difusión algo que percibió de oídas, que se comenta o lo que sea, algo negativo con respecto a esa persona, y el periodista, sin la precaución de verificar el origen, la fuente de esa información, lo reproduce y chao, ¿no? Es una grave negligencia, podríamos decir. O también podríamos decir, si es un periodista recién iniciado, puede pensar, no, si sale en las redes, quiere decir que esto es verdad y listo, ¿no? Entonces no tengo por qué buscar más la seriedad de la fuente. Y ya sabemos que en las redes se puede decir cualquier bolazo, ¿no? Por hablar así de una manera un poco burda, pero las famosas fake news, que son un fenómeno tan propio de nuestra época y en lo cual nos vamos a referir en unos minutos. Entonces es cuando falta esa profesionalidad en el actuar del periodista, que lo hace, podríamos decir en algunos casos, con dolo eventual, y bueno, y si no es verdad, no pasa nada, lo pongo y chao. Y resulta que hace daño, entonces hubo dolo eventual. O puede ser también, como les decía, que actúe de una manera imperita, porque es una persona que recién empieza y no sabe que tiene que cotejar las fuentes, porque piensa que todo lo que está en internet es la pura verdad. O puede ser también negligencia, en cuyo caso podría ser otra hipótesis también de culpa. O sea que en este caso vemos que la real malicia del autor está refiriendo a un delito de carácter doloso, que también podría contemplar la figura del dolo eventual. Y dado el significado que le otorgó la jurisprudencia norteamericana a esta expresión de real malicia, puede también ingresar una forma de culpa por la imprudencia, por la impericia o por la negligencia. O sea que esta real malicia es un concepto que nos permite abarcar delitos dolosos y también delitos culposos. Podríamos discutir de si realmente esta redacción es una redacción que respeta el principio de legalidad, porque quizás lo que tendría que haber dicho es, en lugar de utilizar la expresión real malicia del autor, tendría que haber puesto de manera imprudente, o de manera imperita, o de manera culposa. El autor. Y teníamos ya claros los dos ámbitos, dolo y culpa. Bien, quiero aclararles que además este concepto de exención de responsabilidad cuando se dicen cosas negativas de una persona, está prevista en la ley 18.515, que es del año 2009, concretamente el artículo 4. Es una modificación a la ley 16.099, que se llama ley de prensa, o delito de comunicación, en fin, ley de prensa. Bien, el último inciso de este artículo 336 dice que los acusados de los delitos previstos en el artículo 333 y aún en el 334, cuando mediare imputación, tendrán derecho a probar la verdad de los hechos y la verosimilitud de las calidades atribuidas a la persona, excepto que el caso
se refiera a la vida privada de la persona o cuando no sea de interés público la divulgación de los hechos. Si se probase la verdad o la verosimilitud, el autor de la imputación se verá exento de pena, salvo que hubiese empleado, y otra vez lo dice, real malicia. Bien, entonces en este caso volvemos a lo mismo, ¿no? En el sentido de que antes, en la ley 16.099, no había posibilidad de probar la verdad, o mejor dicho, no había una exigencia de probar la verdad por parte del periodista o del titular del órgano de difusión, que puede ser el redactor responsable, el editor responsable, que es una figura jurídica que trae la ley de prensa, con una responsabilidad especial en relación a las actividades del medio que él dirige. Bien, entonces en este caso ya se ve que si es vida privada no tengo derecho a probar la verdad, porque en realidad esto, que es de vida privada, en principio no interesa a la opinión pública. Entonces yo estoy metiéndome en donde no me tengo que meter, o en camisa de 11 varas. Ahí puede haber responsabilidad mía, claramente. Ahora, si son cosas públicas, emitidas por personas, hechas por personas públicas, estamos en los artículos 333 y 334, los periodistas, los medios de difusión, tendrán derecho a probar la verdad de los hechos y la verosimilitud de las calidades atribuidas a la persona, siendo cosas públicas, ¿verdad? Porque enseguida viene la excepción, dice, excepto en el caso que se refiere a la vida privada de la persona o cuando no sea de interés público la divulgación de los hechos. Muy bien, entonces tienen derecho a probar la verdad de los hechos y la verosimilitud de las calidades atribuidas a la persona. Ya ven ustedes que una cosa es probar la verdad y en otra cosa es probar la verosimilitud. La verosimilitud no es una prueba absoluta, sino que es una consecuencia razonable que se puede extraer con respecto a lo dicho. Entonces, ya vemos cómo funciona en nuestro país esta libertad de prensa, que se tomó precisamente como una mayor garantía de la libertad de expresión, de la libertad de comunicación, precisamente este concepto de real malicia. Ahora bien, nos vamos a plantear ahora si existen delitos de comunicación. Ustedes me van a decir, pero venimos hablando de delitos de comunicación. Tienen razón, estamos hablando de delitos de comunicación. Pero resulta que la ley 16.099, que yo la llamé la ley de prensa o libertad en los medios de comunicación, es una ley del año 89, muy importante, que regula precisamente el principio de la libertad de expresión consagrado en la Constitución. En su artículo 9 hace una definición de lo que se llama, delitos de comunicación. Estamos previstos en el 16. Independencia, reiteración de la respuesta, excepciones, imposibilidad de respuesta. Bien, esto se los voy a quedar debiendo y se los digo en un momento.